Hoy vamos a hablar del complejo de Golgi y también vamos a hablar un poquito del retículo endoplásmico, sobre todo en su relación con el complejo de Golgi. Dentro de estas dos organelas, además de la síntesis de proteínas que se va a llevar en el retículo endoplásmico, va a haber además modificaciones de las proteínas. Algunas van a ser cotraduccionales, es decir, mientras se está sintetizando la proteína, vamos a tener algunas modificaciones, como por ejemplo las formaciones de los puentes disulfuro y las primeras glicosilaciones, sobre todo las N-glicosilaciones, van a comenzar mientras la proteína se está sintetizando. También el plegamiento va a comenzar cotraduccionalmente y una vez que se termine de sintetizar la proteína, va a terminar de formarse o va a adquirir el plegamiento definitivo. Y finalmente la formación de multímeros, eso va a ser post-traduccional también. Muchas de estas modificaciones, como dijimos, comienzan en el retículo endoplásmico, como la formación de los puentes disulfuro y el plegamiento, y la glicosilación particularmente va a comenzar en el retículo endoplásmico, pero va a terminar en el complejo de Golgi. La primera glicosilación que van a tener las proteínas es la N-glicosilación. N porque va a estar en la parte, o va a estar ligado ese glicolípido, perdón, esa molécula de azúcar, va a estar pegada, unida directamente al grupo amino de una asparragina. Lo que va a hacer el sistema de glicosilación es reconocer dentro de una proteína que se está sintetizando una asparragina, pero no va a reconocer a cualquier asparragina, sino que tiene que estar en lugares específicos. Es decir, va a estar una asparragina con dos aminoácidos en el medio y una serina. Dentro de ese motivo va a reconocer a esa asparragina y le va a agregar la cadena oligosacárida que tenemos acá. Nosotros ahora vamos a ver cómo está compuesto ese oligosacárido. Son 14 residuos de azúcares unidos, cómo se sintetiza y también cómo se transfiere a la proteína. Como dijimos recién, mientras se está sintetizando, cuando está entrando en el retículo endoplásmico, se va a comenzar con esa síntesis, ese agregado de los residuos azúcares. Lo que es importante destacar acá es que la glicosilación de proteínas, la N-glicosilación de proteínas va a ser en aquellas proteínas que tengan por lo menos un paso de transmembrana. No se va a dar en proteínas citosólicas. Las proteínas citosólicas están glicosiladas, pero tienen un grado de glicosilación mucho menor. Este tipo de glicosilación se va a dar en aquellas que se sinteticen en el retículo endoplásmico rugoso, y el motivo principal es que quien va a transferir ese oligosacárido es una oligosacaril transferasa, una enzima de transmembrana cuyo sitio activo está en el lado del lumen del retículo endoplásmico. Es decir, que únicamente va a funcionar dentro del retículo endoplásmico. Las proteínas que sean sintetizadas en los ribosomas libres, que están en el citosol, no van a tener contacto con esta enzima. Y por otro lado, como vamos a ver también, ese oligosacárido se termina de sintetizar dentro del lumen del retículo. Como dijimos recién, es muy importante el motivo dentro del motivo aminoacídico dentro de la proteína, que va a ser reconocido por esta enzima, la oligosacaril transferasa, y que va a consistir en una asparragina, un aminoácido y una serina, o una asparragina, un aminoácido y una treonina. Puede haber dos aminoácidos también en el medio, pero lo que es importante destacar es que ese aminoácido que va a estar entre la asparragina y la serina o la treonina no puede ser prolina. Es decir, va a reconocer un motivo aminoácido muy particular. Y la cadena que se va a agregar sobre el grupo amino de esa asparragina va a consistir en N-acetilglucosamina, manosa y glucosa.
Este es el oligosacárido que es ramificado y es el que se le va a agregar a esas proteínas sobre la asparragina. El azúcar, el primer hidrato de carbono que va a estar en contacto con la asparragina, es una N-acetilgalactosamina. Como decíamos recién, esa glucosamina, va a ser la que se una al grupo amino de la asparragina. Después va a venir una serie de manosas y finalmente las glucosas. Estas ramificaciones van a tener mucha importancia, sobre todo en la parte de reconocimiento de lo que va a ser transportado hacia el complejo de Golgi. Y por otro lado, va a ser muy importante porque nos va a dar un código que lo van a reconocer las proteínas chaperonas como la calnexina y la calreticulina, que están en el retículo endoplásmico y que son las que están ayudando al correcto plegamiento de las proteínas mientras se van sintetizando. Estas chaperonas lo que van a hacer es reconocer ese código de de azúcares que a medida que se van agregando, lo van a reconocer como un plegamiento correcto, es decir, tienen que tener este tipo de ramificación para que las chaperonas las reconozcan y las ayuden a terminar su plegamiento. ¿Cómo se va a sintetizar ese oligosacárido? La síntesis va a comenzar en el citosol. Lo que vamos a necesitar dentro de la membrana del retículo endoplásmico es un lípido polisoprenoide como el dolicol. Ese lípido va a estar inserto en la membrana del retículo endoplásmico y va a tener un extremo que va a estar expuesto al citosol. Los azúcares que se van a ir agregando van a estar activados ya sea por UDP o por GDP. Es decir, que no se van a agregar los azúcares libres, únicamente se van a agregar aquellos que estén activados con un nucleótido difosfato. Esos nucleótidos difosfato van a activar al azúcar y ese azúcar, ese hidrato de carbono, ha sido sintetizado en el citosol. Lo que va a suceder entonces es que vamos a ir obteniendo primero a partir de los dadores de fosfato, vamos a tener dos grupos fosfato en el dolicol y a partir de allí se van a agregar secuencialmente primero las acetilglucosaminas, las N-acetilglucosaminas, y después se van a agregar las manosas. Cuando se hayan agregado 5 manosas, va a haber un flip, va a pasar toda la molécula hacia el interior del retículo endoplásmico. Y ahí va a continuar la síntesis del oligosacárido. ¿Qué es importante de destacar acá? Por un lado, que en ese flip, cuando el dolicol con la cadena que se está sintetizando de azúcares pasa, se va a acompañar con un dolicol que se va a exponer nuevamente hacia el citosol. Y lo otro que es importante destacar es que todos los azúcares que van a seguir agregándose van a estar en el citosol. Por lo tanto, van a tener que pasar al lumen del retículo endoplásmico y lo van a hacer a través de proteínas transportadoras de azúcares, que nuevamente van a reconocer al azúcar activado, es decir, que va a estar unido a UDP o a GDP para poder hacerlo pasar hacia el lumen del retículo endoplásmico. En general, se han descubierto asociaciones físicas y funcionales entre las proteínas transportadoras de los nucleótidos de azúcar y las enzimas que van agregando esos azúcares en el oligosacárido creciente. Se ha comprobado esa asociación tanto para las que residen en el retículo endoplásmico como para las que están en el complejo de Golgi, que vamos a ver después. Y eso es muy importante porque aumentan la eficiencia de la biosíntesis. Al estar juntas, ni bien ingresa el oligosacárido, ya está disponible para la enzima que lo va a agregar.
Como dijimos recién, este dolicol con los 14 residuos de azúcares va a transferir todo el oligosacárido junto directamente hacia la proteína. En este caso, a diferencia de lo que va a pasar en el complejo de Golgi, va a transferir todo el oligosacárido. A partir de allí, una vez que ya esté unido a la proteína que se está sintetizando, va a ir perdiendo ese oligosacárido las glucosas. Esas 3 glucosas que tenía, las va a perder en pasos sucesivos y recién ahí va a estar listo para movilizarse y para continuar su viaje hacia el complejo de Golgi. Ahí va a continuar la modificación de ese oligosacárido. ¿Por qué es importante la glicosilación de proteínas? Por un lado, le va a controlar y le va a ayudar en el plegamiento. Recién decíamos que las chaperonas que están en el retículo endoplásmico van a reconocer a ese oligosacárido y van a ayudar al correcto plegamiento de esas proteínas. Por otro lado, le otorga estabilidad. Cuando hablamos de estabilidad, estamos hablando de que ese residuo de oligosacáridos es algo bastante rígido, es una parte de la proteína que queda muy rígida. Esa rigidez hace que no sea accesible al contacto con otras proteínas, sobre todo aquellas que están relacionadas a la degradación de proteínas. A las proteasas que pueden cortar a una proteína, las va a defender de ellas debido a que no permite que se aproximen demasiado. También va a ayudar a la multimerización. Esos azúcares van a permitirle o van a mejorar la interacción entre las distintas unidades. Van a participar en el reconocimiento de moléculas, sobre todo con los receptores, y va a haber un grupo de proteínas, las lectinas. Las lectinas son las que van a reconocer los hidratos de carbono, por lo tanto van a reconocer a esas proteínas que han sido modificadas. Prácticamente la mitad de las proteínas que se sintetizan en el retículo endoplásmico tienen cierto grado de glicosilación, es decir, terminan con cierto grado de glicosilación. Muchas de ellas van a llegar hacia la membrana plasmática. Y en la membrana plasmática esos azúcares van a quedar expuestos y van a ser utilizados como receptores, van a ser utilizados en el reconocimiento célula-célula, van a ser utilizados también en la matriz extracelular, por lo tanto van a ser de gran importancia cuando lleguen en vesículas secretorias hacia la membrana plasmática. Les va a ayudar con la solubilidad, como decíamos recién, esas moléculas que nosotros estamos agregando van a tener partes que van a ser hidrofílicas. Nosotros estamos agregándole a una proteína hidratos de carbono. Esos hidratos de carbono son solubles en agua, por lo tanto va a aumentar la solubilidad de esas proteínas que tengan modificaciones por glicosilación. El glicocode, lo que decíamos recién, es el código de reconocimiento que van a reconocer las proteínas chaperonas que les van a ayudar con el plegamiento. En esa vía secretoria nosotros habíamos hablado de las proteínas y los lípidos que se iban sintetizando, que iban a avanzar primero hacia el complejo de Golgi, y desde el complejo de Golgi van a poder salir de la célula a través de vesículas secretorias, pero muchos de ellos también van a llegar a otras organelas. Vamos a ver cómo a partir del complejo de Golgi, por ejemplo, llegan las proteínas al lisosoma. Ese transporte va a estar manejado por 2 tipos de vesículas, las que vimos ayer, COP1 y COP2. COP2 va a ser quien vaya desde el complejo de Golgi, desde el retículo endoplásmico hacia el complejo de Golgi.
donde las proteínas que todavía no han terminado de ser sintetizadas, es decir, que todavía le faltan las últimas modificaciones post-traduccionales, las van a llevar hacia el complejo de Golgi, donde allí van a terminar esas modificaciones y van a estar listas para llegar a su membrana target. Las vesículas COP1 van a hacer el transporte desde el complejo de Golgi hacia el retículo endoplásmico. Ya vamos a ver para qué es importante este tipo de transporte. Sobre todo, va a ser muy importante para las receptoras, las proteínas receptoras, que son las que van a poder llevar o van a permitir que se carguen dentro de las vesículas COP2 aquellas proteínas solubles que tienen que terminar su síntesis, su modificación post-traduccional en el complejo de Golgi. En ese transporte retrógrado y anterógrado, como habíamos dicho en la clase anterior, vamos a tener algunas proteínas que son residentes del retículo endoplásmico rugoso. Esas proteínas residentes van a funcionar como receptores y le van a permitir a las proteínas solubles que puedan llegar al complejo de Golgi, proteínas solubles del retículo endoplásmico o proteínas secretorias. También vamos a tener algunas residentes, como dijimos recién, que van a llegar hacia el complejo de Golgi y que después van a retornar desde el complejo de Golgi en vesículas del tipo COP1. Las del tipo COP2 son las que van a ir hasta el complejo de Golgi y que van a permitir la continuidad de la vía secretoria. ¿Cómo saben las proteínas que tienen que volver al retículo endoplásmico rugoso? Van a tener una secuencia aminoácidica conocida como CADEL por los aminoácidos que la componen, que va a estar presente en todas aquellas proteínas que sean residentes del retículo endoplásmico. En realidad hay más de una secuencia. Las CADEL es una de las más importantes, y estas proteínas que llegan al complejo de Golgi van a tener esa señal de retención en el retículo, de manera tal que va a ser reconocida por las vesículas COP1 y las van a enviar de vuelta hacia el retículo endoplásmico. Cuando nosotros hablamos de estas proteínas con señal CADEL, hay algunas que van a ser solubles y que van a interaccionar con un receptor de CADEL. Ese receptor es quien va a interaccionar con los elementos de las vesículas COP1, que las van a enviar de vuelta hacia el retículo endoplásmico. Esta parte que tenemos acá es del complejo de Golgi y es la que están tratando de volver hacia el retículo endoplásmico. En la vía completa, como vimos recién, vamos a tener esas proteínas de los receptores de CADEL que van a estar siendo acumulados en las vesículas COP2, van a llegar hacia el complejo de Golgi, la proteína que estaban transportando, que va a seguir la vía secretoria, queda en el Golgi, pero el receptor de CADEL tiene que volver. Lo va a hacer mediante vesículas del tipo COP1, que van a comenzar a volver desde el RG, desde el compartimento intermedio entre el retículo y el Golgi, y también desde cada una de las cisternas cis y medial y la trans del complejo de Golgi. Nosotros, para estudiar este transporte, habíamos hablado ayer de la interrupción del transporte mediante diferentes mecanismos, uno de los cuales es interrumpir el tráfico mediado por COP1 o COP2 específicamente, y eso lo podíamos hacer con mutantes, por ejemplo, de SAR1 o de ARF, respectivamente. Con esas mutantes restrictas a GDP, nosotros podemos selectivamente frenar
COP1 o COP2. Otra forma que tenemos de modificar o de frenar el transporte es frenar el transporte específico de algún tipo de proteínas. Habíamos visto ayer que las vesículas COP2 tenían un componente que era SEC24, que era el que va a reclutar muchas de las proteínas que van a ser transportadas. Si nosotros mutamos específicamente los aminoácidos que están involucrados en la interacción con las proteínas cargo a través de SEC24, nosotros vamos a permitirle a la vesícula COP2 que se forme, que se escinda del retículo endoplásmico y que llegue al complejo de Golgi tranquilamente, pero vamos a dejar acumuladas en el retículo endoplásmico las proteínas que utilizaban SEC24 para pasar hasta el complejo de Golgi. Otro de los mecanismos muy utilizados es la brefeldina A. La brefeldina A es una droga que, como dijimos ayer, lo que va a hacer es dividir al complejo de Golgi. Lo que va a hacer esta droga es actuar a nivel de ARF y va a hacer que el efecto principal, el más importante, es que las cisternas cis y medial se van a unir, se van a fusionar al retículo endoplásmico. Y el trans y el trans-Golgi network van a quedar como remanentes del Golgi en la célula. Lo que nosotros podemos ver cuando marcamos una proteína residente del complejo de Golgi después de agregar la brefeldina es que ahora su distribución cambia. En este caso tenemos una marca típica del complejo de Golgi para manosidasa 2 o para TGN38. Y lo que podemos ver es que cuando sucede con manosidasa 2, por ejemplo, y le agregamos brefeldina, ahora adquiere una localización en el retículo endoplásmico. Sin embargo, cuando lo hacemos con TGN38, va a quedar acumulada en las regiones perinucleares. Estas regiones perinucleares son los remanentes del Golgi. La diferencia entre estas dos es que esta manosidasa 2 está más próxima a las cisternas cis y medial, y TGN38 está en las cisternas trans y trans-Golgi network. Esto es lo mismo que veíamos acá. Esta es una microscopía de fluorescencia, en este caso tenemos una microscopía electrónica, donde podemos ver que cuando tenemos una célula control, es decir, no tratada, vamos a tener toda la marca de una proteína en el complejo de Golgi. Cuando le agregamos la droga, esa marca, esa estructura del complejo de Golgi se pierde y todas esas proteínas van a quedar próximas al retículo endoplásmico. Lo importante es que el efecto de esta droga es reversible. En este caso tenemos algunos ejemplos donde cuando vemos la localización de nuestra proteína antes de tratarla con brefeldina, podemos ver claramente que está en el complejo de Golgi. Una vez que la dejamos durante 6 horas con brefeldina, vemos que las proteínas ahora están en el retículo endoplásmico, y cuando las lavamos, es decir, las incubamos primero con medio fresco sin brefeldina, tenemos que hacer una serie de al menos 3 lavados con medio fresco, vemos que recuperan su localización. Esto en esta curva de tiempo son de 4 horas, y la diferencia que vemos acá es que esta proteína, la que está marcada con verde, se recupera rápidamente y adquiere en 4 horas su localización del complejo de Golgi, como habíamos visto antes. Sin embargo, la otra proteína tiene una cinética distinta y se va recuperando, pero más lentamente. Este complejo de Golgi es una especie de sacos apilados y que tiene, lo más importante de todo, polaridad. Nosotros vamos a hablar de la cara cis del Golgi como, o vamos a reconocerla como la cara que está más próxima al núcleo y al retículo endoplásmico. A medida que avanzamos hacia el otro lado y avanzamos en el sentido de la vía secretoria,
vamos a llegar hasta la cara trans. En este paso, cuando las proteínas van pasando de una cisterna a la otra, van a ir modificando sus glicosilaciones. Le va a pasar a las proteínas y también, como vamos a ver después, le va a pasar a algunos lípidos. Estas cisternas están interconectadas entre ellas. El número de cisternas va a variar mucho dependiendo de los organismos. En plantas vamos a tener muchas más cisternas que en mamíferos. Y después vamos a tener algunos organismos, como algunas levaduras, que no tienen un complejo de Golgi totalmente desarrollado. Como decíamos recién, a esta región, a la cis, va a llegar todo el material que proviene del retículo endoplásmico, va a ser modificado y va a abandonar el complejo de Golgi siguiendo la vía secretoria en la cara trans. En este caso tenemos una imagen nuevamente de microscopía electrónica donde podemos ver cada una de las cisternas del complejo de Golgi y lo que se denomina vesicular tubular clusters, que son vesículas que están emanando del complejo de Golgi o están llegando al complejo de Golgi, pero más que ser redondeadas como las que veíamos ayer, tienen forma tubular, que también son muy utilizadas en el transporte desde y hacia el complejo de Golgi y que ocurren con mecanismos muy similares a los que vimos ayer. Como decíamos recién, pueden tener de 4 a 8 cisternas y hasta 20 en algunos organismos uniflagelares. En las levaduras es más rudimentario. Y va a depender del transporte vesicular de los microtúbulos y de COP2. Hay una discusión que vamos a retomar después que plantea si el complejo de Golgi es un organela independiente o no, y se basa en que para que pueda regenerarse después que la hemos lavado, como que hemos lavado la brefeldina como vimos recién, o cuando hemos permitido la repolimerización de los microtúbulos, se va a reformar, pero siempre de manera dependiente del retículo endoplásmico. Acá tenemos una serie de experimentos donde se demuestran dos cosas en particular. Primero, lo que decíamos ayer. El transporte de algunas proteínas va a ser dependiente de COP2. En este caso, el transporte de GALT2, una galactosiltransferasa del complejo de Golgi, es dependiente de COP2. ¿Cómo lo podemos ver? Nosotros cuando en una misma célula expresamos SAR1 en su forma wild type, SAR1 era la GTPasa de COP2, junto con GALT2, nosotros vemos que esta enzima está en el complejo de Golgi. En este caso tenemos la colocalización con GM130. GM130 es una proteína de la matriz del complejo de Golgi, es una proteína estructural del complejo de Golgi que vamos a ver después. Cuando en lugar de utilizar SAR1 wild type, utilizamos una SAR mutada, T39N, eso quiere decir que el aminoácido 39 ha sido modificado. Esta mutante es restricta a GDP, es decir, es una mutante inactiva. Lo que vemos ahora es que GALT2, en lugar de llegar al complejo de Golgi, se queda retenida en el retículo endoplásmico rugoso. Lo mismo le sucede a GM130, que es la proteína de la matriz del complejo de Golgi. Sin embargo, si nosotros mutamos en otra región de SAR1, que no es T39, sino es D198, es otro aminoácido, lo que vamos a ver es que GALT2 se queda retenida en el retículo endoplásmico, pero GM130 llega al complejo de Golgi sin ningún problema. Esto nos está queriendo decir dos cosas. En primer lugar, que estamos afectando selectivamente el transporte de COP2. Lo que estamos haciendo es únicamente inhibir o dejar retenida a la proteína GALT2 en el complejo de Golgi, pero la vesícula COP2 sigue funcionando. Por eso vemos que GM130 sigue llegando al complejo de Golgi.
Lo que vimos después con otros experimentos es que esta región de SAR1 está involucrada en la interacción de SAR1 con GALT2. GALT2 es una de esas glicosiltransferasas que tienen tallo citoplásmico corto, por lo tanto no pueden interaccionar directamente con SEC24 para ser incluidas en las vesículas COP2, sino que interacciona directamente con SAR1, la pequeña GTPase. Como dijimos antes, estas diferentes estructuras, estas cisternas, van a estar asociadas entre ellos. Van a tener túbulos que las van a interconectar entre ellos. Acá tenemos algunas tomografías, algunas reconstrucciones con tomografías que se hacen a partir de la microscopía electrónica y microscopía de fluorescencia. Y en este caso tenemos todas las vesículas de transporte. Como decíamos antes, en la cara trans vamos a tener muchas vesículas de transporte y en la cara cis también. Van a ser de dos tipos distintos. En la cara cis están llegando vesículas de transporte del tipo COP2 y están saliendo vesículas del tipo COP1. En la cara trans van a estar saliendo con cubierta de clatrina. Este es un trabajo también que hicimos tratando de mapear y analizar, en realidad era para analizar un programa que nos permite la colocalización de muchas proteínas a la vez. Nos permite ver que hay 3 proteínas en este caso en la misma localización. Lo que hicimos fue sobreexpresar 2 proteínas con un tag fluorescente verde, otro en rojo, y utilizamos la fluorescencia de una tercera proteína con un anticuerpo que nos daba señal en azul. Entonces, acá podemos ver el traslape de las 3 proteínas, lo cual nos está diciendo que coexisten en el mismo lugar, y esa mezcla de colores es lo que nosotros vemos como cian o prácticamente blanco cuando están las 3 juntas, por los 3 colores juntos. También podemos ver que hay algunas que tienen un solapamiento parcial. En esta primera microscopía lo que hicimos fue colocar 2 proteínas que son residentes del cis-Golgi y una que es del trans-Golgi network. Lo que nosotros podemos analizar con este programa es qué porcentaje colocaliza con cada una de ellas. Cuando nosotros hablamos de que una proteína pertenece al cis-Golgi o es residente del cis, de la cisterna cis, lo que estamos diciendo es que está más concentrada en la cisterna cis. No es únicamente que esté en esa cisterna, sino que hay una gran concentración en esa cisterna, pero también pueden llegar a estar en el medial y con mucha menor cantidad o concentración en el trans. Por eso es que vemos colocalizaciones parciales y totales dependiendo del juego de proteínas que hayamos utilizado. Dentro de las principales funciones que desarrollan las enzimas recientes del Golgi es el procesamiento de los carbohidratos. Procesamiento de los carbohidratos de proteínas y de lípidos. Cuando esta proteína llega desde el retículo endoplásmico a la cara cis del Golgi, se van a fosforilar los oligosacáridos que van a ser derivados a los lisosomas. Ese cambio lo vamos a ver después. A continuación, se van a ir eliminando las manosas. Las manosas se empiezan a eliminar para cambiarlas por otros hidratos de carbono, otros azúcares, y esos azúcares son en general más complejos. Se continúa con la eliminación de manosas y se empiezan a agregar los distintos azúcares. N-acetilglucosamina, galactosa, ácido ciálico, cada uno de ellos se van agregando a medida que va avanzando la proteína o el lípido a través del complejo de Golgi. Una vez que llegan al TGN, que ya están listas, empaquetadas para salir,
Van a tener distintos destinos. Vamos a hablar después de los lisosomas, de cómo llegan a las membranas plasmáticas o a las vesículas secretorias. En este caso, las enzimas del complejo de Golgi, como dijimos recién, van a estar mayormente concentradas en ciertas cisternas. Lo que podemos ver acá que la manosidasa va a estar en el cis y en el medial. Quiere decir que la mayor concentración la vamos a encontrar en estas dos cisternas y a medida que avanzamos va a ir disminuyendo la concentración. La N-acetilglucosamina transferasa va a estar en el medial y en el trans la galactosiltransferasa y la cialiltransferasa. Van a estar organizadas en complejos multienzimáticos. Y como dijimos antes, también van a tener una asociación física y funcional con las proteínas transportadoras de azúcares, que son las que van a incorporar los azúcares que son sintetizados en el citosol y tienen que ser utilizados en el lumen del complejo de Golgi ahora. Ese procesado del oligosacárido entre el retículo endoplásmico y el complejo de Golgi, como dijimos, antes de salir del retículo endoplásmico, se le van a eliminar los 3 residuos de glucosa. Una vez que se le hayan eliminado, ya va a llegar hasta el complejo de Golgi, y en el complejo de Golgi lo primero que se va a comenzar a hacer es la eliminación de las manosas. Esas manosas después van a ir siendo sustituidas por distintos azúcares. Esos patrones de azúcares que vamos a tener en las distintas proteínas y en los distintos lípidos no van a ser iguales para todas las proteínas ni para todos los lípidos. En el caso de los lípidos vamos a tener una gran familia de glicolípidos que se van a distinguir sobre todo por el patrón de glicosilación que tengan y por el orden en el cual se agreguen los residuos de azúcar. En el caso de las proteínas vamos a tener glicosilación variable. Y de la misma forma van a ser a partir de la N-glicosilación. Un detalle importante que tenemos acá es la presencia o la distinción de los productos glicosilados con alto contenido en manosa que van a ser sensibles a una enzima. Esa enzima, la endo-H, es una endoglicosidasa que va a poder cortar los residuos de azúcares siempre que estos tengan este patrón mínimo de manosas. Es decir, que va a cortar a estos y a todos los que están hacia atrás. Cuando ya se eliminan estas manosas, estas últimas 2 manosas, y comienzan a agregarse el resto de los azúcares, ya la endoglicosiasa no los reconoce más, no los puede cortar, por lo tanto todas estas proteínas ahora son endo-H resistentes. Esta enzima se utiliza mucho, como les dije antes, para reconocer el patrón de glicosilación que tenemos en proteínas y en lípidos. En el caso de la glicosilación que estuvimos hablando hasta ahora, es ligada a un grupo amino de las asparraginas. Pero también vamos a tener una glicosilación que va a estar unida a un grupo oxidrilo de las treoninas. Si bien esta glicosilación va a ser muy importante en cierto tipo de proteínas, en las mucinas, en las proteínas que son parte del grupo del núcleo de los proteoglicanos, van a estar muy restringidas a ese tipo de proteínas. No va a haber tanta oglicosilación en otras proteínas. Ahora bien, dentro del complejo de Golgi nosotros vamos a tener diferentes eventos. Nosotros vimos la parte funcional. Lo otro que vamos a ver ahora es cómo madura ese o cómo se termina de armar el complejo de Golgi. Hay 2 modelos de transporte
que nos hablan de cuáles son el posible origen de este complejo de Golgi. En primer lugar, es el modelo de maduración cisternal. Este modelo de maduración cisternal nos habla de que hay una progresión entre las cisternas, es decir, que el cis Golgi va a ir adquiriendo ciertas proteínas. Nosotros habíamos visto que las proteínas estaban en distintas localizaciones en cada una de estas organelas. El modelo de maduración cisternal nos dice que esas cisternas se van a ir interconvirtiendo entre ellas, es decir, la cis va a pasar a formar la medial, a través de ir adquiriendo ciertas proteínas y perdiendo otras. De esa forma, van a ir progresando en el mismo sentido que la vía secretoria, las distintas cisternas y van a ir madurando hacia el TGN. Una vez que estén maduras, van a seguir su transporte. El otro nos habla de un modelo de transporte vesicular, en el cual el Golgi ya está preformado y lo que va a llegar hacia el complejo de Golgi son vesículas. Esas vesículas de transporte además van a salir del complejo de Golgi tanto para continuar con la vía secretoria como para volver hacia el retículo endoplásmico. Pero que cada una de esas cisternas es independiente y tiene su propia identidad, más allá de que estén conectadas entre ellas. Hay mucha experimentación que apoya a uno o al otro modelo, y en general lo más aceptado hasta ahora es que es un comportamiento intermedio entre los dos, que hay una cierta maduración de esas cisternas, pero que el rol más importante lo tienen las vesículas de transporte. Recién habíamos hablado de GM130. GM130 es una proteína de la matriz del complejo de Golgi, es una golgina. Esas golginas forman extensiones, forman como si fueran pilis en el complejo de Golgi, que por un lado le permiten mantener la estructura, le ayudan a mantener las cisternas preformadas, y por el otro lado van a tener mucha interacción con las vesículas de transporte. Esas golginas van a interaccionar directamente con las proteínas RAPS que estén llegando hacia el complejo de Golgi. Una vez que las proteínas que van a ser enviadas a los distintos destinos han llegado al TGN, es donde comienza el sorting, es decir, la correcta ubicación o la distribución de esas vesículas en función de su destino final. Según ese destino final, nosotros vamos a tener algunas que van a ser enviadas como vesículas secretorias para una secreción regulada. Es decir, que van a abandonar la célula solo en función de las necesidades de esa célula y en general en respuesta a ciertos estímulos. Por otro lado, vamos a tener una secreción constitutiva y van a ser vesículas que van a llegar hacia la membrana celular y cuya función va a ser o bien aportar proteínas y lípidos necesarios para la membrana, o bien secretar proteínas que son constantemente utilizadas por el resto de las células o como señales de la célula. Y por otro lado, algunas van a tener una marcación particular que les va a permitir ser reconocidas por el receptor de manosa 6-fosfato. Lo que estamos diciendo es que van a quedar marcadas con una manosa 6-fosfato. Ese receptor va a estar presente en estas vesículas que van a partir camino hacia los lisosomas, y en los lisosomas van a liberar la proteína residente del lisosoma. Como decíamos recién, en función del destino, vamos a tener las vesículas secretorias
que van a ir hacia el exterior celular, las vesículas de transporte que nos van a aportar material para la membrana plasmática, y después todas las proteínas que van a formar parte de los endosomas tardíos, de los lisosomas o de los endosomas tempranos. Por otro lado, como vimos antes, va a haber una parte de las proteínas del complejo de Golgi que van a volver hacia el retículo endoplásmico. Esa marcación que dijimos que va a dar la señal para una proteína, una enzima del tipo hidrolasa que va a ir con destino al lisosoma, es la adquisición de manosa 6-fosfato. Esa manosa 6-fosfato se va a agregar en el oligosacárido creciente de las hidrolasas lisosomales. Y esta va a ser la señal que le va a dar a la proteína para que sea enviada hacia los lisosomas. Esta unión va a ser dependiente del pH, pH entre 5,6 y 7, que es el pH del complejo de Golgi, se va a dar esta unión. Cuando llegue esa vesícula de transporte hacia los endosomas, va a haber un pH más ácido y va a permitir la liberación de la proteína de su receptor. Como dijimos antes, una vez que la hidrolasa se está agregando o se están modificando su oligosacárido, sus azúcares, va a haber una manosa que se va a fosforilar y además se va a fosforilar a través de una adhesión, un agregado de una N-acetilglucosamina fosforilada. Ahí es donde esa N-acetilglucosamina fosforilada le va a pasar el fosfato a la manosa, y esta va a ser reconocida por los receptores de manosa 6-fosfato que están en la cara trans del Golgi. Esos receptores de manosa 6-fosfato, a su vez, van a tener un tallo citoplásmico, va a estar expuesto hacia el citosol, que va a ser reconocida por la cubierta de clatrina. De la misma forma que veíamos que AP2 iba a reconocer a esos tallos citoplasmáticos, va a reconocerlo para formar una vesícula con cubierta de clatrina que va a ir directamente hacia los endosomas. Allí, cuando haya un cambio de pH, va a permitir esa disociación entre el receptor y la hidrolasa que va a continuar su camino hacia los lisosomas. Ese receptor, ahora libre, tiene que retornar al complejo de Golgi. Va a haber otro set de coatómeros, otras proteínas que van a estar involucradas en ese transporte que lo va a enviar nuevamente al complejo de Golgi. Dentro de esas proteínas también, muchas de las proteínas que tienen una manosa 6-fosfato, también pueden quedar incluidas en las vesículas que llegan hacia la membrana plasmática. En ese caso, y para rescatar a esas proteínas que han quedado en el espacio extracelular, vamos a tener además receptores de manosa 6-fosfato que van a estar presentes en la membrana plasmática. Esos, por endocitosis mediada por receptor, van a llegar o van a ser endocitados con vesículas cubiertas de clatrina y van a llegar a los endosomas tempranos, donde va a suceder lo mismo. Ante un cambio de pH, van a liberar el receptor, el ligando, y el receptor va a retornar hacia el complejo de Golgi. En el caso de la hidrolasa lisosomal, como dijimos antes, va a tener el oligosacárido normal y va a tener una señal de reconocimiento. Esa señal de reconocimiento es un motivo aminoacídico
que, como podemos ver en este esquema, no son aminoácidos seguidos en la secuencia primaria, sino que son aminoácidos que están expuestos hacia una misma región dentro de la proteína. Esos van a ser reconocidos por la GalNAc fosfotransferasa. Como dijimos recién, el grupo fosfato que se va a agregar a la manosa va a ser aportado por una glucosa fosfato. Esa glucosa fosfato va a tener otro sitio dentro de la enzima y va a permitir el acercamiento del fosfato, que está unido a la N-acetilglucosamina, con la manosa que va a recibir ese fosfato. Cuando se transfiere, se termina de modificar nuestra proteína, nuestra hidrolasa, y hay un cambio conformacional que permite la liberación y posterior transporte hacia los lisosomas. Y como dijimos antes, esas enzimas que hayan sido secretadas erróneamente por exocitosis van a volver hacia los lisosomas por endocitosis mediada por receptor. Los receptores de manosa 6-fosfato van a estar presentes en el TGN y también en la membrana plasmática. Hay un grupo de enfermedades que ya habíamos visto previamente, que son las enfermedades relacionadas a los problemas de almacenamiento en los lisosomas. Este problema es genético, generalmente recesivo, y lo que sucede es que los lisosomas pierden parcial o totalmente su función, es decir, la capacidad de hidrolizar compuestos se puede perder para algunas enzimas en particular o para muchas enzimas. Dependiendo de esa mutación, es el tipo de acumulación que vamos a tener y la cantidad de productos que se acumulen. En algunos casos se acumula un glicosaminoglicano en particular, como en la enfermedad de Harley, pero en la enfermedad de inclusión es, como decíamos antes, el caso más severo, porque en ese caso hay un fallo multienzimático, son muchos los productos distintos que deberían degradarse y no están funcionando, por lo tanto se acumulan muchos productos no deseados en la célula. En ese caso, casi todas las enzimas lisosomales no están presentes, va a afectar a todos los órganos, el esqueleto, el desarrollo mental. Y lo otro que suele suceder en este tipo de casos es que falla o está ausente la fosfotransferasa, que era la encargada de darle la señal de manosa 6-fosfato a las enzimas hidrolasas que iban a llegar a los lisosomas. Como no hay fosforilación, los receptores de manosa 6-fosfato no van a reconocer a ninguna proteína a cargo, por lo tanto, no van a llegar con sus proteínas hacia los lisosomas. Si bien los lisosomas, como dijimos antes, son mayormente de funciones hidrolíticas, van a tener otro tipo de funciones. Habíamos visto cuando el Trypanosoma cruzi quería ingresar a la célula, iba a despertar una señal con aumentos locales de concentración de calcio, y eso iba a permitir que llegaran los lisosomas hacia la membrana y le permitieran el paso a los tripanosomas al interior de la célula. También los melanocitos de la piel van a utilizar los cuerpos multivesiculares y los lisosomas. Pero en este caso, esos melanocitos lo que van a almacenar van a ser pigmentos. Esos lisosomas especializados, los melanosomas, van a liberar el melanocito
el pigmento, en el espacio extracelular, y eso es lo que va a dar la pigmentación de la piel, la pigmentación normal. En este caso, los lisosomas y los cuerpos multivesiculares van a tener una función de transporte, y la función específica de transporte es llevar esos pigmentos hacia el espacio extracelular. En el caso del albinismo, se da en particular por problemas en la secreción de estos pigmentos. Son problemas relacionados con la función de los lisosomas en el transporte hacia la membrana plasmática. Como dijimos recién, también vamos a tener algunas vesículas de secreción, algunas vesículas que van a ir directamente hacia la membrana plasmática. Y vamos a tener dos grandes grupos. Por un lado, la vía secretoria constitutiva, donde constantemente van a estar llegando vesículas a la membrana plasmática y van a liberar algunas proteínas hacia el exterior celular, pero también van a estar aportando fosfolípidos y proteínas que van a ser residentes de las membranas celulares. En esa secreción no regulada va a ser un movimiento constante, a diferencia de lo que sucede con la vía secretoria que está regulada. En este caso, a través de una señal, que puede ser una hormona o un neurotransmisor, va a dar la señal para que una vesícula secretoria llegue hacia la membrana y libere su contenido hacia el exterior. Lo que vamos a ver después es que esto, que es muy importante en neuronas, puede hacer que se active directamente la formación de esta vesícula secretoria, o en casos de respuesta más rápida, esa vesícula secretoria va a quedar dentro de la célula, pero próxima generalmente a las terminaciones axonales, de manera tal que ni bien ingresa la señal, rápidamente la vesícula se fusiona en las membranas. De las proteínas de secreción constitutiva podemos destacar a la albúmina, transferrina, algunas lipoproteínas. Algunas proteínas de la matriz extracelular son aquellas proteínas que van a ser sintetizadas en el complejo de Golgi y que tienen una función aún estando unidas a la célula, como el colágeno, la fibronectina. Y las de secreción regulada vamos a tener hormonas peptídicas, enzimas digestivas, proteínas de la leche, que todas esas van a ser secretadas en respuesta a algún estímulo. ¿Cómo se va formando esa vesícula secretoria? Esa vesícula secretoria se va a formar en el TGN. En ese TGN se van a acumular las proteínas cargo, las proteínas que van a ser secretadas. Y se va a ir concentrando esas proteínas cargo. En primer lugar, la vesícula va a tener cubierta de clatrina. Una vez que se despegue, va a estar más concentrada. Imaginémonos que si este es todo el TGN, a medida que se van acumulando en vesículas, el espacio en el cual van a estar va a ser cada vez más pequeño. Y por otro lado, lo que va a suceder es, por un lado, las vesículas de secreción, las inmaduras, van a ir enviando de vuelta parte de esa vesícula con la cubierta de clatrina hacia el TGN. De esa forma no pierde cantidad de membrana el TGN. Y por el otro lado, lo que va a suceder es que muchas vesículas secretorias inmaduras se van a ir fusionando entre ellas, de manera tal de aumentar la concentración de los cargos a transportar. Y a medida que se concentran, se convierten en una vesícula secretoria madura y se van a ir aproximando a la membrana plasmática. Acá tenemos algunas vesículas secretorias, algunas inmaduras, y podemos ver que la cantidad de cargos es muy pequeña y las maduras van a tener una intensidad mucho más
una densidad mucho más alta y eso nos está diciendo que tiene mayor contenido, mayor concentración proteica dentro de esa vesícula. La exocitosis se va a dar de la misma forma o de una forma muy similar a lo que veíamos ayer de fusión de membranas. En la exocitosis de las vesículas sinápticas vamos a tener proteínas SNERs que van a posibilitar el primer contacto con la membrana. Dentro de esa membrana vamos a tener otras SNERs, las T-SNER y las B-SNER, que van a ser primero el complejo trans, van a acercar a la vesícula hacia las membranas y en algunos casos a través de las señales de calcio van a permitir la apertura del poro y su posterior fusión. Una vez que se fusionan completamente, todos los neurotransmisores son liberados y las SNERs vuelven al complejo cis, que después van a ser recuperadas, las B-SNER van a volver hacia el complejo de Golgi. En algunos casos, como dijimos antes, las vesículas pueden estar unidas a la membrana plasmática a la espera de una señal de calcio que les diga cuándo liberar el contenido. Algo muy importante, sobre todo en este tipo de liberación de neurotransmisores, es que los mismos neurotransmisores pueden volver hacia el interior de la célula. Nosotros habíamos visto que estas vesículas secretorias que se sintetizaban en el complejo de Golgi se iban acumulando, iban concentrando los cargos a transportar, llegaban hacia la membrana y liberaban su contenido. Pero también lo que vamos a ver es que hay muchos de esos neurotransmisores que no van a alcanzar la neurona vecina, no van a llevar su material, no van a llegar hasta la dendrita de la próxima neurona. Y todos esos neurotransmisores que han quedado en el medio, es decir, próximos a las terminales axonales, van a ser recuperados. Vamos a tener algunos receptores que van a permitir que esos neurotransmisores que no fueron utilizados vuelvan a ingresar y que la vesícula secretoria se forme, pero en este caso directamente desde los endosomas de reciclado. Es decir, vamos a tener unas vesículas secretorias que se forman desde el complejo de Golgi y otras que primero por endocitosis van a fusionarse a los endosomas tempranos y luego van a pasar por los endosomas de reciclado que los van a volver a enviar al exterior en el caso de que un impulso así lo diga. Acá tenemos una reconstrucción en 3D de una zona sináptica activa y podemos ver en detalle que hay todo un complejo de proteínas, de lípidos y de neurotransmisores que están próximos a la zona activa, es decir, hay muchos de ellos que están fusionados a la membrana, están próximos a la membrana, unidos a través de las SNERs, pero que todavía no han fusionado sus lípidos para liberar el contenido. Acá tenemos una vesícula sináptica que ya se ha fusionado con la membrana y ya liberó su contenido, y el resto están a la espera de una señal para liberarlo. Por último, vamos a ver la síntesis de fosfolípidos. Eso. Profe, disculpe, no sé si soy yo, pero no se escucha. ¿Qué parte no se escuchó? Hola. No, igual, yo escucho bien, o sea, no sé. Ah. Sí, profe, yo también escucho bien. Me asusté, digo, si no me han estado escuchando en toda la clase. Bien, en el caso de la síntesis de fosfolípidos, esos lípidos, la parte lipídica, se va a sintetizar en el retículo endoplásmico y luego se van a agregar residuos de azúcares
tanto en el retículo endoplásmico como en el complejo de Golgi. Esos glicolípidos que hemos visto en otras clases van a estar en la membrana plasmática, sobre todo en las células epiteliales, y van a tener la parte de azúcar, la parte de los hidratos de carbono expuesta hacia el exterior. En el caso de los glicolípidos cargados como unos gangliósidos van a tener efectos eléctricos, ya que esas cargas van a alterar las concentraciones de iones en la superficie, sobre todo en el caso del calcio. Y como dijimos también, esas glicosilaciones van a permitir el reconocimiento célula a célula, van a tener señales de reconocimiento entre las distintas células. También van a ser utilizados por algunas toxinas. La toxina bacteriana del cólera, por ejemplo, es una de las que va a utilizar los gangliósidos para unirse a las membranas y luego ser endocitadas. Las toxinas que vimos ayer, la botulínica y la tetánica, se van a unir no solo a los gangliósidos, sino que también van a tener algunos receptores proteicos que le van a permitir el ingreso a la célula. La síntesis o la glicosilación de estos lípidos también se da en el complejo de Golgi. Y nuevamente, las glicolípido-glicosiltransferasas están ordenadas en función de cómo van actuando. Es decir, la GALT1, que es la primera que va a actuar, está en el Golgi cis, en las cisternas más cis, y a partir de allí se van a ir ordenando en el medial y en el trans, siendo las últimas las que van a estar en el TGN, son las últimas en actuar. Como habíamos hablado antes, la identidad de estos glicolípidos van a ir dándose en función de las diferentes glicosilaciones que tengan. Esta familia de glicolípidos se va a ramificar desde el Golgi medial y a partir de allí vamos a tener origen, acá hay 3, pero son en realidad 4 familias distintas de gangliósidos, cuya única diferencia es los azúcares que tienen y el orden en el que están esos azúcares. De la misma forma que las enzimas que se encargaron de agregarle azúcares a las proteínas, estas también van a tener complejos con las proteínas transportadoras de azúcares que van a traer los azúcares unidos a nucleótidos desde el citosol hacia el complejo de Golgi. Acá tenemos una proteína residente del Golgi. Lo que vamos a ver en esta videomicroscopía son las vesículas de transporte y además la formación de algunos túbulos que habíamos dicho antes. Ven que acá hay algunos pequeños túbulos que se forman. Rápidamente estas vesículas van saliendo del Golgi. Esa pérdida que se ve en realidad, si nosotros comparamos esta imagen, donde tenemos una gran carga con respecto a la última, donde parece que el Golgi está más chiquito, en realidad se debe a otro efecto. Como esto es fluorescencia y nosotros estamos trabajando en un microscopio de fluorescencia, cuando las irradiamos a esas proteínas con la variante Cherry de la GFP, van perdiendo intensidad. No es que se pierda la proteína, sino que la proteína fluorescente va quemándose, va bleachándose, y de esa forma parece que hay menos, pero en realidad lo que hay menos es menos fluorescencia. Acá tenemos 2 proteínas juntas, RAP39A o B y RAP6 en rojo. Lo que vemos acá es que cuando están juntas con la proteína wild type o la dominante activa, ahora vemos que hay mayor cantidad de túbulos. Esos túbulos que antes no se veían tan largos, fíjense con la dominante activa de RAP39, esos túbulos son mucho más largos
y lo más importante en este caso es que no se cortan, no se separan del complejo de Golgi. Entonces, claramente, esta proteína RAP39A tiene algún rol importante que todavía no ha sido dilucidado en la fisión de las vesículas o de los túbulos de transporte del complejo de Golgi que son positivos para RAP6. Lo mismo sucede con RAP39B, donde podemos ver los mismos túbulos. Si bien hay vesículas de transporte, muchas de esas vesículas de transporte son positivas para las dos proteínas a la vez. Tenemos la misma producción de túbulos. Lo último que vamos a ver son algunos complejos de Golgi secundarios. Estos complejos de Golgi secundarios o Golgi outpost son únicamente, o se han descubierto hasta el momento únicamente, en las neuronas. ¿Qué es lo que sucede con estos complejos de Golgi suplementarios? En el caso de las neuronas, tienen grandes distancias a recorrer todas las proteínas que son recién sintetizadas. Entonces, en la neurona se ha desarrollado un Golgi secundario que va a estar localizado en la base de la neurita principal. Dentro de todas las neuritas hay una que va a ser la más importante, y ese Golgi secundario se va a dar o se va a formar a partir del Golgi principal o el Golgi central. Estos túbulos que antes veíamos que eran que emanaban del complejo de Golgi, en el caso de la formación del Golgi outpost, se van a ir cortando estos túbulos y van a ir formando la base, la matriz sobre la cual se van a desarrollar esos Golgi secundarios. Acá lo que podemos ver en estas imágenes de microscopía confocal es el complejo de Golgi, y lo que vamos a ver después es que ese complejo de Golgi tiene marcadores de distintas proteínas del Golgi. Ese túbulo que veíamos recién acá, que se va cortando, es positivo para GALT2, para GM130, para TGN38, es decir, que va a tener componentes va a haber túbulos que salen desde el cis, desde el medial y desde el trans, y que se van a acumular sobre la base de la dendrita principal para formar ese Golgi secundario. Una de las proteínas que regula esta formación del complejo de Golgi secundario es la cofilina, que habíamos visto muy relacionada previamente con el citoesqueleto, sobre todo con los filamentos de actina. Y nuevamente en este caso, lo que se hace para poder visualizar si la cofilina tiene algún rol es alterar la expresión de la cofilina mediante el uso de mutantes o de la eliminación de la expresión con RNA de interferencia. Lo que se puede ver acá es que esos túbulos que se van formando van a ser siempre más importantes en presencia de cofilina que si cofilina no está o si está inactiva, como en los otros casos.